Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre el teorema de Bayes. Esta regla fue planteada formalmente por Pierre-Simon Laplace, matemático, astrónomo y físico francés de 1749 a 1897, con base en trabajos previos del reverendo Thomas Bayes. Se basa en la probabilidad condicional y su origen podría remontarse a reflexiones sobre la probabilidad de que Dios exista, dado los fenómenos que podemos observar. Entonces, ¿qué sería esto? Recuerden la probabilidad condicional, la probabilidad de que Dios existe, dado los fenómenos. ¿Qué tipo de fenómenos? Dado que llueve, dado que escampa, bueno. Aunque por otro lado, si damos por sentada la existencia de Dios, como muchos lo hacen, la reflexión en este sentido de la probabilidad de que den los fenómenos observados dada la existencia de Dios. Entonces esta otra sería, en esa primera sería la probabilidad de que Dios existe dado los fenómenos, y esta sería la probabilidad de que si Dios existe, ¿cuál es la probabilidad de los fenómenos? Entonces dice, acá lo muestran de esta manera. La reflexión sería en el sentido de la probabilidad de que den los fenómenos que observamos dada la existencia de Dios. Un poquito en los términos que estuvimos hablando en el aula es, si Dios existe, ¿cuál es la probabilidad que se den ciertos fenómenos? Así, la regla de Bayes trata de problemas en los que se desea encontrar la probabilidad de un suceso B, dado otro suceso A, la probabilidad de B dado A, o si ocurre A, ¿cuál es la probabilidad de que se dé B? Cuando los datos de los que se dispone son las probabilidades condicionales inversas, es decir, la probabilidad del suceso A dado el suceso B. Para ver, bueno, entonces, esta parte pues es como la introducción de lo del teorema de Bayes, y vamos a ir al documento que hemos estado trabajando sobre el teorema de Bayes. Por acá. Aquí tenemos el documentico y bueno, entonces tenemos el teorema de Bayes, como lo planteamos, dice si el suceso A1, A2 y AN son varios sucesos, tales que la probabilidad de cada uno de ellos es distinta de cero y sea de un suceso cualquiera, del que se conocen las probabilidades condicionales. La probabilidad de B dado A y la probabilidad de A sub I dado D viene dada por esta expresión. Fijémonos acá. ¿Sí? Esta sería una fórmula que ya a partir de un ejemplo vamos a mirar cómo se aplica. Dice, tres máquinas A, B y C producen el 45%, el 30% y el 25% respectivamente del total de las piezas producidas en una fábrica. Los porcentajes de producción defectuoso de estas máquinas son del 3%, del 4% y del 5%. A ver, siguiendo en lo que les he dicho en clase, que siempre lo más importante es entender de qué me están hablando en el problema. Acá nos están hablando, hay una fábrica, tiene tres máquinas. Recuerden, la fábrica tiene un 100% de la producción, pero hay tres máquinas, una va a producir el 45, la otra el 30 y la otra el 25. Mire que al sumar esos tres valores nos deben dar el 100% de la producción. Pero entre tanto, los defectos no van a sumar el 100%, porque lo que nos dicen es, de ese 45% que se produce en la máquina A, hay un 3% que puede ser defectuoso. De ese 30% en la máquina B hay un 4% defectuoso.
y de ese 25% en la máquina C hay un 5% defectuoso. Ahora, teniendo muy clara ya la situación del problema, vamos a pasar pues a solucionarlo utilizando el teorema de Bayes. Nos dicen, seleccionamos una pieza al azar, calcular la probabilidad de que sea defectuoso. Entonces dice, para calcular la probabilidad de que la pieza elegida sea defectuosa, miren, lo que vamos a calcular aquí es la probabilidad de que sea defectuoso. Entonces, lo primero que debemos hacer es, si yo multiplico la probabilidad de A por la probabilidad de que sea defectuoso dado que es de A, más la probabilidad de B por la probabilidad de que sea defectuoso dado que es de B, más la probabilidad de C por la probabilidad de que sea defectuoso dado que es de C. Entonces, recordemos aquí, este 3% lo que nos está diciendo es, si la pieza es de A, ¿cuál es la probabilidad que sea defectuoso? ¿Qué es esto? Si es de A, ¿cuál es la probabilidad que sea defectuoso? Reemplazamos y eso nos daría 0.38. Miren acá, probabilidad de A por 0.03 más probabilidad de B por 0.04, que son los defectuosos, probabilidad de C por 0.05 para un total de 0.038. O sea, de toda la producción de la empresa hay un 3.8% de probabilidad de que sea defectuoso. Esa es la primera pregunta. ¿Qué tenemos ahora? Entonces ya conocemos la probabilidad de que una pieza de la empresa salga defectuosa. Miren, aquí para el teorema de Bayes debemos utilizar una información que ya conocemos y una nueva información. Por ejemplo, los datos históricos son los que nos han mostrado que la máquina A produce el 45%, que la máquina B el 30% y la máquina C el 25%. Entonces, esta información es información que se conoce. Ahora vamos a tener información nueva. Entonces nos dicen, en el B dicen, tomamos al azar una pieza y resulta defectuosa. Mire, se toma una pieza cualquiera y resulta defectuosa. La pregunta es, calcular la probabilidad de haber sido producida por la máquina B. Entonces, la probabilidad, mire lo que nos dicen aquí. Si la pieza es defectuosa, ¿sí?, ¿cuál es la probabilidad que haya sido producida por la máquina B? Entonces miren la fórmula que vamos a utilizar, que es la del teorema de Bayes. La probabilidad de B más la probabilidad de D dado B. Recuerden que esto lo conocemos, esto es esta misma información de acá, esta parte. Y luego el denominador es esta misma parte de acá, que es la probabilidad que sea defectuoso, ¿sí? Cuando nosotros calculamos la probabilidad de que sea defectuoso, hallamos el denominador, que es como lo que hemos venido trabajando, de espacio muestral. Mire que no nos salimos de la teoría. Casos favorables, que sea de B, sobre casos posibles, que sea defectuoso, ¿cierto? Utilizando, mire que seguimos utilizando lo mismo que veníamos trabajando desde un principio, de probabilidad, pero la probabilidad tiene que seguir dando un valor entre 0 y 1. Entonces reemplazamos y nos daría 0.316. Bueno, ya aplicamos el teorema de Bayes. En la segunda nos dicen, ¿qué máquina tiene mayor probabilidad de haber producido la citada pieza? O sea, la que escogimos al azar. Entonces para eso tendríamos que calcular también la probabilidad de A dado D y la probabilidad de C dado D y compararla con la que ya tenemos. Entonces, de igual forma vamos a calcular estas utilizando el teorema de Bayes. Ya sabemos, mire que en todos los casos el denominador es el mismo y nos damos cuenta que el que tiene mayor probabilidad
de haber producido la pieza defectuosa exacta. De acuerdo, bueno. Entonces, acá nos dicen, la suma de las tres máquinas debe ser de 1 o 100. Bueno, ese sería un ejemplo de teorema de Bayes.